Trinchera. Para saber lo que pasa, A ver, ¿cómo veníamos? para que no te copen la agenda, Y volví a preguntar sobre Libra, qué sé yo. Dale, vuelvo desde ahí. una alternativa al sobre. Si será por las malas, será informados. Bien, nos metemos de lleno y hoy es lunes, pero ayer fue un domingo patrio cargadísimo de declaraciones, de eventos, de momentos, de celebraciones del Día de la Patria en cada uno de sus hogares, pero en la política también, porque como todos los 25 de mayo, el gobierno nacional participó y estuvo presente en el Te Deum del 2025, en el cual ya sabíamos que iba a tener que presenciar la homilía del arzobispo Jorge García Cuerva, que nunca se ahorra sus opiniones ni sus cuestionamientos sobre la realidad de la Argentina, y con el presidente sentadito ahí enfrente dijo: ¿cuántas generaciones más y hasta cuándo deberán reclamar por jubilaciones dignas? Nuestro país sangra, tantos hermanos que sufren la marginalidad y la exclusión. Argentina sangra en la inequidad entre los que se laburan todo y los que han vivido de privilegios que los alejaron de la calle, de los medios de transporte público, de saber cuánto salen las cosas en un supermercado, dijo García Cuerva desde la Catedral Metropolitana ante, un Javier Milei que estaba allí con su hermana, también junto a la vicepresidenta de la Nación, Victoria Villarruel, y Jorge Macri, a quienes el presidente minutos antes había negado a saludar, incluso ahí, adentro de la catedral. El gesto del presidente, fue muy conversado, no tanto así las declaraciones del arzobispo, que fueron muy, muy interesantes. A uno igual... Perlita, decían, digo algo, una boludez, decían que no Milei saluda ni a Jorge Macri ni a... No, ni a por eso, por eso digo, dupla. algunos dicen que Milei destrabó la posibilidad de hacer eso después de que el muchacho Líber Fernández no lo saludó el día de las elecciones. Entonces como que ahora aprendió que se puede negar a saludar y lo va a empezar a usar en todos lados. Claro. Bueno, No le sabemos. enseñó algo el pibe. Muy desubicado igualmente, esto en términos es presidente institucionales, de la nación. incluso en términos humanitarios. O sea, digo, estaba dentro de una iglesia, no sé, se saluda. Digo. Es su modo también, Y ¿no? ya está. Es lo que muestra Sí. mucho. Interesante Igual también el... yo veía un álbum de fotos que mostraban las caras de Milei y las caras de Cristina, y la sonrisa de un lado y la cara de amargado del otro. También es un contraste. Interesante el los embajador gestos. Wertheim, canciller Wertheim, que salió a hacer toda una publicación justificando el porqué. Imagínate si un canciller, el jefe de relaciones Justificando a internacionales, Milei. claro, tiene que salir a explicar por qué está bien que no lo haya saludado. Por favor, un desastre. El Bueno, nos vamos responsable de las a relaciones. igualmente meter en lo que dijo, como decíamos, García Cuerva, porque habló de violencia discursiva y de cómo crece esto en nuestra sociedad. A ver, ahí... ¿Cómo que no tiene sonido? No. Ahí lo buscamos de nuevo, este video, porque ahí García Cuerva decía que comparaba entre quienes criticaban a Jesús en su época y quienes hoy en día también incentivan a la violencia discursiva, y decía: son los haters de aquella época. Hermoso. Decía García Cuerva, haciendo un juego ahí de palabras entre el presente y el pasado. Ahora sí lo escuchamos. Argentina no está muerta, sino que a veces estamos adormecidos por la indiferencia y el individualismo. Hay quienes se burlan de Jesús. Son los haters de aquella época, los que difaman, desprecian o critican destructivamente a una persona, a una entidad o a una obra. Los que odian y justifican su desprecio. El terrorismo de las redes, como decía el Papa Francisco. Hemos pasado todos los límites: la descalificación, la agresión constante, el destrato, la difamación, parecen moneda corriente. El Santo Padre León XIV decía a los representantes de los medios de comunicación hace unos días:
La paz comienza por cada uno de nosotros, por el modo en que miramos a los demás, escuchamos a los demás, hablamos de los demás. Y en este sentido, el modo en que comunicamos tiene una importancia fundamental. Bueno, ahí lo escuchamos. Muy importante lo que dijo García Cuerva, más que nada porque cuántas personas tienen en este presente la posibilidad de decirle eso en la cara al presidente Javier Milei, muy pocas, pues ya que no se expone a situaciones donde ni siquiera un periodista le pueda hacer una repregunta. Por lo tanto, muy importante lo que hizo García Cuerva. Obviamente sabemos que a Milei le entra por una oreja y le sale por la otra, pero allí alguien entonces que le marca en este sentido, la violencia que crece en nuestra sociedad y cómo también estos discursos sirven mientras la sociedad y el pueblo argentino pasa miseria y hambre. Y dijo algo García Cuerva que también lo destacó Cristina Fernández de Kirchner en el día de ayer, que habló porque estuvo presente en el encuentro de la cultura popular, habló al mediodía aproximadamente y tuvo varios comentarios al respecto no solo de la cultura en particular y la situación de desmantelamiento de los proyectos culturales en nuestro país, sino que también hizo un análisis de la situación actual. Dijo que este modelo económico ya fracasó y va a fracasar una vez más. Dijo que la gestión libertaria es un desgobierno y que la búsqueda desesperada de dólares está, es lo que vamos a escuchar ahorita, que dijo Cristina con respecto a eso. Y también habló de un poquito de hacer autocrítica, de dejar de ser militantes electorales para volver a ser militantes políticos, dijo. Y se preguntó por qué la gente que deja de confiar en Milei no confía en el peronismo. Bueno, pregunta que nos estamos haciendo todos hace un rato ya largo, no sé si es momento de empezar a preguntarlo. Ya estamos hace rato con esa, es más el momento de dar respuestas, ¿no? A esa pregunta, pero en particular Cristina, como decíamos, criticó las medidas relacionadas a los ahorros en dólares, ¿no?, de los argentinos y al nivel de endeudamiento de este gobierno, y también dijo algo parecido a García Cuerva con respecto a los que destruyen y no construyen absolutamente nada. Pero ahora la vamos a escuchar entonces a Cristina hablando de la bomba de humo que significan en su lectura estas medidas relacionadas al uso de los dólares. ¿Quién firma, quién no firma, qué firmo, qué no firmo? Bomba de humo. ¿Cómo es también esta bomba de humo lo que están haciendo ahora? Que es parte de la batalla cultural, esta de tus dólares, tu decisión. Pero escúchame. Tus dólares, tu decisión. Hermano, un pastelito está a 2 lucas. ¿Qué te pasa? Un pastelito está a 2 lucas. Y dan la batalla cultural como si la FIP metiera en cana a alguien en este país. ¿Conocen algún preso por no haber pagado impuestos ustedes en este país? Ojalá. No. Si van a conocer otros presos, tal vez. Otras presas, pero no por no haber pagado impuestos, porque además la contradicción flagrante. Entonces dicen los liberadores que te liberan del yugo opresor, del organismo recaudador que te persigue. Y si fuera tan terrible, ¿podría haber un 50% de economía informal? Si realmente el organismo recaudador fuera tan terrible. Bueno, volvemos, porque esto es lo que decía un poco Cristina con respecto a los dólares, muy parecido a lo que había dicho un rato antes, o ahí en paralelo al mismo tiempo Darín, ¿no? Cuando sí. Mirta Legrand, no sé si lo vieron, lo tenemos también, porque es muy, dijo lo mismo literalmente, pero Darín comparó con el precio de las empanadas. Mira, lo escuchamos. Fantástico, lo veo muy bien. Ya se rió ella. Ahora que están sacando los dólares de los colchones, sí. El tema son los colchones, muchos colchones están un poco apolillados. No es Charry. Qué notable esto de que ha salido lo de los colchones. La verdad es que no entiendo nada. No, es complicado, yo lo leí, es complejo, muy complejo, sí. Me llama un poco la atención eso de sacar los dólares del colchón. ¿A quién? ¿De quién están hablando en ese sentido? No sé, una docena de empanadas vale 48.000 pesos.
48.000 pesos. Una docena de empanadas. Así que Ariel y yo nos clavamos 6 o 7 empanaditas de las chiquitas. Bueno, no, eso, digamos, es obviamente un comentario que hace Darín, pero es un poco la pregunta de todos, ¿no? ¿A quién están destinadas las políticas de recaudación de dólares que pretende este gobierno cuando habla de sacar los dólares del colchón? Y también teniendo en cuenta que, bueno, lo que hablábamos el otro día con respecto a Caputo, ¿no? De hecho, Caputo salió a decir que lo que dijo Darín le dio vergüencita y que no estaba entendiendo nada de lo que estaba hablando. Pero bueno, Cristina y Darín en línea en el día de ayer, muy en línea con esto. Obviamente, Cristina estuvo hablando un rato largo, la pueden escuchar de forma completa en este acto que fue Encuentro por la Cultura Popular. Y también en el día de ayer, en un acto público, estuvo el gobernador bonaerense Axel Kicillof, que encabezó la inauguración del viaducto Papa Francisco en la localidad de Bursaco, en el partido de Almirante Brown, en el marco del 25 de mayo, que también aprovechó para cuestionar al gobierno nacional y además, bueno, ya se va poniendo a tonito la campaña, teniendo en cuenta también que este sábado 31 de mayo el gobernador estará lanzando su armado político, Movimiento Derecho al Futuro. Porque estamos en época electoral, no es muy tan lanzar un espacio electoral y político. Derecho al Futuro se llama. Movimiento Derecho al Futuro es lo que se lanzará este sábado, pero ayer también, en clave bastante, digamos, en un tono bastante fuerte, el gobernador Axel Kicillof lanzó sus declaraciones en contra del gobierno nacional. Lo vamos a escuchar. ¡Ojo de demora! Y hoy estamos acá y a mí me llena de orgullo viendo cómo lo que el gobierno nacional, con crueldad, sin justificación, abandonó, nosotros lo seguimos, nosotros lo terminamos, porque le sirve al pueblo de la provincia. No tenemos otro jefe, no tenemos otro dueño de nuestras acciones. No son ni millonarios norteamericanos, ni Wall Street, ni presidentes extranjeros. El único que decide acá es el pueblo de la provincia de Buenos Aires. Bien, bueno, ahí lo escuchábamos entonces al gobernador Axel Kicillof, que inauguró este viaducto y en línea, bueno, con otras propuestas de agarrar aquellas obras abandonadas por el gobierno nacional, que son centrales para muchas ciudades. Esta, por ejemplo, es muy importante para toda el transcurso, digamos, de la productividad en todo el conurbano bonaerense. Y entonces ahí lo estaba inaugurando, aprovechó el 25 de mayo y vemos la bandera argentina de fondo. Estuvo Gabriel Catopodis, ministro de Obras Públicas, también el intendente de Bursaco y demás, en realidad el intendente de Almirante Brown, que bueno, estuvieron inaugurando este viaducto. Además, en el día de ayer nos metemos en la segunda noticia, la pasamos rápido, igual porque con Male vamos a profundizar un poquito en estas listas negras del gobierno nacional, aunque en este caso se trata de una desmentida, porque el gobierno de Javier Milei, a través de la oficina del presidente electo, difundió este domingo un comunicado para desmentir que estén llevando a cabo un plan de inteligencia nacional para perseguir opositores, periodistas y economistas, como había alertado en este fin de semana el diario La Nación, que denunció en una nota publicada este mismo domingo que la CIDE, es decir, la Secretaría de Inteligencia del Estado, estaba poniendo la mira en quienes, entre comillas, manipulen la opinión pública. Y también el documento secreto del cual hablaba la nota de La Nación afirmaba que había un nuevo plan de inteligencia nacional que abre las puertas a que se ponga el foco de los espías a opositores, periodistas y economistas. Esto lo salió a desmentir el gobierno nacional a través de este comunicado que estamos viendo en pantalla. Medio raro, ¿no? Es decir, no estoy ejecutando inteligencia, pero bueno, bien se sabe que los fondos de la CIDE son uno de los pocos fondos que más crecieron en este gobierno y son reservados, por lo tanto no tenemos información pública y acceso a saber en qué particularidades están destinados. Lo que sí sabemos ahora es que el gobierno, bueno, le dedicó tiempo a desmentir esta noticia
De hecho, la reposteó y la publicó el mismo presidente de la Nación. Y bueno, se trata también de una posibilidad más en la larga lista de persecuciones que vemos que este gobierno está llevando adelante. Y bueno, como decíamos, en un ratito lo vamos a estar hablando con Male también. Y por último, vamos a no cerrar, pero vamos a ponerle una pausa al capítulo Tierra del Fuego por unas semanas, al menos, o por lo menos quizás, ojalá, hasta fin de año, como bien dice el acuerdo que se firmó entre las empresas y los trabajadores de la provincia del fin del mundo, o el centro de nuestra patria bicontinental y bioceánica, como decimos acá, porque luego de una semana de paro en las fábricas dedicadas a la industria electrónica, a partir de los anuncios de quita de aranceles por parte del gobierno nacional a estos productos, los trabajadores metalúrgicos de Tierra del Fuego aceptaron el compromiso de los empresarios de otorgar continuidad laboral hasta el 31 de diciembre, es decir, hasta fin de año. Los empresarios, principalmente, bueno, ahí vemos lo que fueron las movilizaciones en la puerta de Mirgor, que es de Niki Caputo, pero está también la empresa Newsan, está también BGH, bueno, hay alrededor de 4 o 5 empresas que trabajan y producen en Tierra del Fuego. Se comprometieron a entonces otorgar continuidad laboral hasta fin de año y también a no efectuar despidos sin causa a cambio de que los trabajadores retomen sus tareas laborales. Es de esta forma que pese a que volvieron a los puestos de trabajo en las empresas de la provincia, la definición obviamente sigue generando incertidumbre y sigue siendo una bomba de tiempo para los trabajadores y las trabajadoras, alrededor de entre 7 y 10.000 trabajadores y trabajadoras de la provincia de Tierra del Fuego que, bueno, no tienen con certeza la realidad de qué sucederá después de fin de año, ¿no? Porque también son familias que han llegado a la provincia y armado toda su vida y varias generaciones en torno a este régimen de producción, como así también a esta producción electrónica, y que hoy en día el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, le dice que quiere que Tierra del Fuego se convierta en un parque de diversiones, ¿no? Entonces no tienen mucha certeza sobre qué pasará. Sí, un cínico, Federico Sturzenegger. Totalmente. Así que a partir de ahora, esto que está acordado también es que va a haber una mesa de diálogo con participación de representantes empresariales, sindicales y autoridades nacionales y provinciales para poder seguir discutiendo esto en los próximos 10 días. A partir de ahí, la idea es que puedan elaborar propuestas sostenibles que garanticen la continuidad de la producción y la protección del empleo desde enero de 2026, cuando ya empiecen a aplicarse las medidas de aranceles cero a teléfonos celulares importados, como dice el decreto de necesidad y urgencia firmado por el presidente Javier Milei la semana pasada. Así que frena por un tiempo al menos la paralización de fábricas en la provincia y estamos ante esta tregua que veremos qué frutos da y qué continuidad se le puede pensar para el año 2026. Hasta acá algunas de las noticias del Serán Informados de hoy. Nos metemos, si te parece, Male, en las listas negras del gobierno nacional. Dale, primero quería mencionar una noticia cortita porque se conocieron datos de acá de la ciudad de La Plata, de los locales, que hay un 8,4% sin ocupar de los locales comerciales, estamos hablando, y bueno, se hizo un relevamiento de Fund Plata sobre 4.739 locales y se pudo saber que 8,4 de los locales o están cerrados o están en alquiler, lo que dejaría, están sin alquilar, lo que dejaría ver una crisis comercial que se está viviendo en la ciudad de La Plata. Eso solo para mencionarlo, ¿no? Pero después, como decía Delphi, vamos a hablar de las listas negras del delegado gremial, de delegados gremiales, porque el gobierno de Milei hace unos días anunció en el boletín oficial la creación de un registro centralizado de delegados gremiales de la Administración Pública de la Nación. La determinación se oficializó mediante la resolución 3425 y bueno, tiene 2 anexos esa resolución. Los trabajadores creen que esta medida es para amedrentar
a los empleados, ¿verdad? Y coartar la libertad sindical, ya que este registro, creado por el Ministerio de Desregularización, tiene como fin apuntar a los trabajadores que son votados para defender los derechos laborales. El registro centralizado de delegados gremiales de la administración pública lo que busca es ejercer presión sobre los empleados estatales y entorpecer la organización de ellos. Desde ATE anunciaron que van a presentar una denuncia para frenar esta medida, ya que es persecutoria y que lo que busca es amedrentar a quienes quieren ser delegados. El secretario general de Unión de Personal Civil de la Nación, UPCN, Andrés Rodríguez, en diálogo con el Destape, denunciaba que la medida fue anunciada en medio de las elecciones de delegados y decía, son todas medidas intentando coartar la libertad sindical, intentando limitar el ejercicio pleno de lo que deben ser las entidades sindicales. Esto se suma a la limitación del derecho a huelga, que fue la noticia que más resonó, por eso esta por ahí no se conoció mucho, no tuvo tanta interpelación. Y el Ministerio de Desregulación, Federico Sturzenegger, es uno de los funcionarios que más ataca al sector sindical. Y no solo eso, sino que ahora también busca perseguirlos. Argumentó que es necesario establecer procedimientos y lineamientos para el accionar de diversos actores por parte del Estado empleador, con el objetivo de lograr mayor eficiencia, decía Federico Sturzenegger, que bueno. Que ya no tiene acostumbrado a que la eficiencia son despidos. Sí, y marcar gente. Exactamente. Como en la dictadura militar. Sí, tremendo. Aparte, digamos, oficializan la creación de un registro persecutorio totalmente, que va en contra de la libertad sindical y que, como decía recién Male, que obviamente quedó medio opacado también porque es otra medida totalmente más antisindical todavía que tiene que ver con la limitación del derecho a huelga. Exactamente, que bueno, vamos a estar viendo qué pasa, porque obviamente ATE no está llevando adelante esta denuncia, ¿no? Para frenar esta lista negra que quieren impulsar desde el gobierno nacional. Tremendo, las decisiones y la cantidad de DNUs, ¿no? Y decretos y leyes que van saliendo una atrás de la otra y que, aunque no querramos todo el tiempo estar dando malas noticias, no es que nosotros elijamos, nosotros le tenemos para contar y tratamos de hacerlo de la forma y Sturzenegger se encarga de que siempre haya alguna posible para no volverlos locos, pero bueno, es importante también porque se trata de todo un plan que ya está puesto en práctica. Que tiene que ver con la miseria planificada. ¿Quién será el Sturzenegger del próximo gobierno? Es la buena pregunta. Puede ser el mismo. Porque ya hace años que viene. No hay 4 sin 3, no hay 3 sin 4. No, de uno que venga en el sentido de Sturzenegger, pero a la inversa. No, pero no puede ser como... el ministro de la ley base es propia, digamos. El ministro de regulación del gobierno próximo. Del gobierno próximo. Necesitamos un ministro de regulación. Y alguien un ministro de revolución. De revolución me gusta. Ministerio de la revolución. Pasa que si hay revolución no hay ministros, me parece. ¿Cómo que no? El Che era ministro de Economía en la Revolución Cubana. Tenemos que tener un ministro. La estructura del Estado burgués se sostuvo también en los distintos procesos revolucionarios. Bien, vamos y volvemos, que nos vamos a meter de hecho en algo hablando de revolución, de cambios y de procesos burocráticos. Si lo entienden por las buenas, me encanta. ¿Por las buenas o por las malas? Si no, me han dado el poder para que lo entiendan por las malas. ¡Vamos a ganar! ¡Siempre a ganar! Si no puedo por las buenas, será por las malas. No quiere entender por las buenas. Y cuando dicen por las malas, se comportan como adictos. Será por las malas. Lunes a viernes, de 9 a 11, por Radio Trinchera. Ahí está, ahora sí, 15 minutos faltan para las 10 de la mañana y entonces nos vamos a meter en el lente del querido Franco Cariñano, que me parece que también nos trae algo del día de ayer, pero en otras latitudes. Sí, una fecha patria, pero en este caso nos vamos a Venezuela. Y digo fecha patria porque son elecciones y parte del pueblo bolivariano de Venezuela
destaca en los procesos electorales un sentimiento festivo, de fiesta, de alegría, de participación electoral. Obviamente no es la totalidad, y recordemos que Venezuela lleva 26 años de revolución, podríamos decir la revolución del siglo XXI, por llamarlo de alguna manera, o el fin del siglo XX y el comienzo del siglo XXI, con la instalación de Hugo Rafael Chávez Frías y la continuidad del proceso hoy encabezada por Nicolás Maduro Moros, presidente de Venezuela, que allí lo vemos votando, ejerciendo su derecho ciudadano, eligiendo la opción y mostrando luego el comprobante que emite este modo de votación que tiene Venezuela. El señor Maduro, después vamos a escucharlo, y muestra el comprobante de su... Pero viste que no vimos muchos titulares, ni muchas noticias, ni mucha cobertura alrededor de estas elecciones de Venezuela, que vamos a recomendarle a la oyentada, porque hoy lo vamos a hacer bastante fugaz este análisis, o este lente por lo menos, porque hubo una entrevista también muy completa, que está cargada ya en el canal de Trinchera TV el día sábado, con Orlando Villalobos, analista internacional. La van a poder encontrar, insisto, en el canal de YouTube. Se hizo en Marcha de Gigantes el sábado a la mañana. Allí analizaba un poco Villalobos la particularidad de esta elección. Son lo que para nosotros serían elecciones parlamentarias, como las que vamos a tener este año, ¿sí? Con una particularidad que a nosotros no sucede en las elecciones parlamentarias. Recuerden que Venezuela tiene una asamblea nacional, ¿sí? Una asamblea nacional que cada 5 años vota la totalidad de sus miembros. De hecho, votó la totalidad de los 265, si no me equivoco, ahora estoy confundido si es 265 o 67, de sus miembros, con, la verdad que una elección muy favorable para el gobierno de Nicolás Maduro. Ahí tenemos la única particularidad de toda la elección, el estado de Cojedes, ¿sí? Cojedes es el único estado en el que el PSV no se impuso con los votos, y se impuso este muchacho, Alberto García Galíndez, con el frente Vamos Cojedes, o Vamos Cojedes Vamos. Yo entiendo que se rían, pero es así el nombre. Allí aparece, esta es parte de uno de los videitos de campaña que sacaron, pero caravanas muy movilizadas en Cojedes, ¿no? Como este lugar tan concreto. Como otro elemento importante es que hay un sector de la oposición que eligió no participar, ¿no? Planteando como una situación de fraude, ¿sí? Por lo menos tratando de construir el mismo sentido en relación a la elección del año pasado. Recuerdan la elección presidencial que Nicolás Maduro Moros derrotó a González Urrutia, el candidato de Corina Machado, que llamó a no participar esta elección. El que sí, más allá de esto, hubo algunos sectores de la oposición que sí participaron, ¿sí? Participaron de esta elección. Para estos sectores de la oposición de Corina Machado, plantean que le dan una cierta legitimidad al gobierno de Nicolás Maduro Moros participando de esta elección, por eso es la definición de la derecha, y algunos planteaban alrededor de la participación electoral, ¿no? Porque un poco lo que se trata de plantear en este escenario es la escasa participación electoral, y así como lo presenta la derecha, una participación electoral del 42%, pero cuando repasamos, si se quiere, los números de las elecciones, tanto de medio término en Venezuela como las elecciones presidenciales, porque obviamente nosotros las vamos a comparar con las de medio término. Ahora, si las repasamos con algunas presidenciales incluso, votó casi el doble hubo casi el doble de la participación electoral, por ejemplo, a la elección presidencial de 2018. Recuerden que ahí directamente la oposición eligió hacer un vacío democrático. ¿Y cómo sería esto? Bueno, directamente no participar de la elección y después criticar de que es un proceso que no es un proceso democrático y que no es un proceso institucional. Esto es bastante sencillo.
¿Ustedes se imaginan en la Argentina si hay una convocatoria de elecciones por la autoridad competente? Así queda compuesta hoy la Asamblea Nacional. Asamblea Nacional que fue reformada por el proceso revolucionario que hoy encabeza Nicolás Maduro Moros. Recordemos, hay una transformación en relación a cómo va a funcionar el poder legislativo. Eso fue una discusión que se llevó ya hace muchos años, hace 7 años más o menos, y queda conformada la Asamblea Nacional como el nuevo órgano del poder legislativo, órgano al cual viene teniendo minoría muy grande la oposición, principalmente por esta elección, por la elección de no participar al escenario electoral. Con lo cual después vemos cómo los medios del mundo no ponen el ojo obviamente en estas elecciones, no solamente porque sean las de medio término en Venezuela, sino también por la abrumadora victoria que consiguió el chavismo, como vemos ahí, con el 89% de la Asamblea Nacional, con lo cual, revolución en curso, ¿no? Revolución en curso, firme y digna. El chavismo está más vivo que nunca, así habló Nicolás Maduro Moros en parte de uno de los actos de la campaña. Si lo tenés, lo podemos poner, Mati, si está por ahí. Creo que estaba, pero si no, no hay problema. Pero para destacar esto, ¿no? En términos de análisis, la importancia informativa que se le da a un hecho como las elecciones en Venezuela. Obviamente no nos olvidamos de lo que fue el año pasado, ¿no? De la cantidad de medios argentinos que nunca cubren qué pasa en Venezuela y sin embargo estaban reclamando las actas. Yo estuve buscando actas elecciones Venezuela y la verdad que no he encontrado nada esta vez, ¿no? Porque parece que hay elementos que a veces son noticiables y otras veces... Es que es tremendo cómo depende, o sea, de cómo pueden... primero, cómo la derecha va cambiando en Venezuela los distintos mecanismos para probar cómo hacer para desestabilizar ese proceso. Digo, lo hicieron proclamando a un presidente desde una plaza. A Guaidó. En su momento, Guaidó. Que se robó las reservas de Venezuela. De oro. Y además se paró en una plaza y dijo, yo soy el próximo presidente. Después paría Corina Machado, que dijo, bueno, Urrutia va a ser el presidente del exterior. No le salió bien, quedó ahí en la nada. Tuvo que llamar a no votar directamente para poder hacer algo que sea más que sacar el 2% de los votos, como claramente iba a hacerlo. Una persona que claramente está proscripta de ser electa en Venezuela, porque es una persona que llamó a poderes extranjeros a intervenir el país. Ahora, si nosotros en nuestro país permitimos que se candidatee a alguien que viene y que dice que hay que vender todo y que tienen que venir a invadirnos, es problema nuestro, no de Venezuela, ¿no? No deberíamos permitir que alguien así se pueda presentar a elecciones desde ya. Pero, bueno, María Corina Machado no le salió la estrategia, afuera. Urrutia, bueno, está ahí tratando de respirar todavía, pobre viejo, afuera también. Y ahora una oposición que no puede sacar más del 2, 3, 6% de lo máximo de votos que Capriles sacó saca. el 5% de los votos. Recordemos, Capriles, otro de los golpistas de la democracia venezolana, parte de lo que fue el golpe institucional, el golpe de Estado a Hugo Rafael Chávez Frías, lo que fue toda esa operación en 2002, un tipo que vulneró una embajada extranjera como la de Cuba, ¿no? De hecho están los videos Porque de también es eso, Capriles dicen, subido al tapial de la embajada cubana. Y crean la narrativa de, bueno, el chavismo, Venezuela proscribe a los opositores. Chicos, busquen quiénes son esos opositores. No prohíbe a cualquier persona que se candidatee en oposición. De hecho ahora es uno, pero hasta ahora había 3 gobernaciones a manos de la oposición, porque hay oposición en Venezuela. Lo que no se permite es que se candidateen en elecciones personas que llaman abiertamente a una intervención extranjera, principalmente personas que de hecho ni siquiera residen en Venezuela, sino que se candidatearon desde Estados Unidos. También hay que poder hacer doble clic, ¿no? Sobre lo que pasa en Venezuela y hablar siempre de un país que tiene muchas más elecciones que nosotros. De hecho, tienen un montón de elecciones todo el tiempo. Sí. Referéndum como ningún país del mundo ha tenido. Y que además deslegitimar una elección por baja participación, bueno, entonces que se agoten los análisis de las últimas 2 semanas sobre la baja participación en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que nadie salió a desconocer un resultado porque haya baja participación. La pregunta es, ¿qué está pasando, no? Qué poca gente que va a votar, qué problema. En Venezuela participa poca gente y el problema es que es ilegítima y no reconocible el resultado electoral. Bueno. Y en realidad participa más o menos la misma cantidad de gente elección tras elección, que este es el gran tema. A ver,
ver, Venezuela no tiene la vida democrática que tiene la Argentina, en clave cultural me refiero, ¿sí? En clave a venir votando y dándole por lo menos vida en esto. La recuperación institucional, esto lo hablábamos cuando hicimos uno de los vómitos, ¿no? La vida institucional de Venezuela se la dio el proceso revolucionario, le guste a quien le guste. Quizá no te gustará la institucionalidad revolucionaria, pero amigo, la institucionalidad en Venezuela la instaló el chavismo y el funcionamiento institucional lo instaló el chavismo, respetando a las fuerzas políticas opositoras, siempre y cuando no sean delincuentes, siempre y cuando no sean parte de las desestabilizaciones y de los golpes de Estado que sucesivamente se han planteado en Venezuela. Una Venezuela que viene en una recuperación económica muy importante, en una producción de los bienes que venían siendo bloqueadas. Estamos hablando principalmente de alimentos y productos de primera necesidad, con lo cual algo de lo que antes se mostraba como desabastecimientos concretos, hoy se ve en las góndolas de los distintos supermercados en Venezuela, con los productos correspondientes para el consumo de la población. Bueno, no por nada, la participación electoral, para poner números esto, ¿no? Y para que lo entendamos, fue del 42%, 42,6 exactamente, 82% de los votos es lo que sacó el chavismo, dejando un 17 casi restante para el resto de las opciones electorales, entre ellas la más, si se quiere, las diferentes fracciones de la derecha, como decíamos, la Alianza Democrática, que lidera Timoteo Zambrano, Unión y Cambio, que impulsa a Capriles, que sacó el 5,18%, y Fuerza Vecinal, que sacó 2,5% de los votos. Como decíamos, todas las gobernaciones menos Cojedes, con muy bostero la caravana de Cojedes, no sé si se dieron cuenta, celeste y amarilla. Vamos Cojedes, vamos. Cojedes, que recordemos, son parte de algunos grupos chavistas, opositores al gobierno hoy de Maduro, con algunas críticas, y que en este caso tuvo un calce regional, ¿sí? Parte de lo que planteó en este caso el candidato Alberto García Galíndez. Y por último, para destacar, que también está muy bien explicado en la entrevista de Orlando Villalobos con Marcha de Gigantes el día sábado, es que se dio la particularidad de que se eligió por primera vez, en este caso, la gobernadora o la jefa de Estado, como se denomina en Venezuela, jefe de Estados, de la Guayana Esequiba. La Guayana Esequiba es este territorio que Venezuela discute con la Guayana exactamente, planteando obviamente como parte del territorio de la República Bolivariana de Venezuela, y un territorio muy rico en recursos, con lo cual fue parte de una discusión muy grande. En este caso, el gobierno revolucionario de Nicolás Maduro Moros pasa también a estar dentro de las opciones electorales y obviamente la votación dentro del sistema electoral venezolano, la Guayana Esequiba como parte del territorio. Vayan después si quieren y busquen, porque me olvidé de traer una fotito de qué representa la Guayana Esequiba. En términos territoriales es muy grande este territorio, justamente para Venezuela. Y sin más ni menos, tenemos la declaración de Maduro para escuchar un poco, y con esto la otra, la de la declaración, la que está hablando, que creo es en el búnker de campaña. Han hecho un tremendo esfuerzo, pero sin lugar a dudas, después de 26 años de revolución, muchos de ustedes nacieron en revolución, después de 32 elecciones continuas, después de bloqueos, sanciones criminales, fascismo y violencia, hoy ha demostrado la revolución bolivariana que está más vigente y más fuerte que nunca. Hoy hemos demostrado el poder del chavismo. Todos. Bien. La síntesis obviamente de la elección, teniendo en cuenta la infinidad de presiones electorales. Y por último,
A las 12 menos 20 fueron los resultados con el 93% de las mesas electorales contabilizadas. Así fue cuando el CNE publicó y comunicó al pueblo venezolano y al mundo los resultados electorales de este domingo en Venezuela, que repetimos nuevamente esta imagen. Así va a quedar conformada la Asamblea Nacional, el Poder Legislativo de Venezuela, y obviamente con casi la totalidad, excepto Cojedes, como los estados que van a ser gobernados por el PSV. Victoria chavista, victoria de Venezuela, victoria de la democracia venezolana. Y bueno, a llorar todos los cipayos imperialistas, venezolanos y extranjeros, porque, como dijo Maduro, la revolución sigue en curso y Venezuela se respeta carajo. Así que con esa proclama, este es parte del análisis alrededor de lo que ha dejado este domingo electoral en Venezuela. Bien, 10 de la mañana y 1 minuto. Vamos a la tanda y volvemos para la segunda hora de este lunes en Será por las Malas. Desde Tolosa, en Comunidad Ferroviaria, cavamos trincheras.